escalado el conflicto en el oriente de ese país. El presidente ucraniano Petro Poroshenko ha confirmado la retirada de armas pesadas de la línea del frente en el oriente de su país, aunque todavía deja abierta la posibilidad de que las tropas vuelvan en cualquier momento si los prorrusos violan la tregua. En cualquier momento, nuestros soldados están dispuestos a devolver el armamento a las posiciones anteriores para repeler al enemigo en el menor periodo de tiempo. El retiro de armamento se ha registrado cerca de Artemivsk. Ahí los soldados expresaron su esperanza de que esta vez la tregua sí funcione. Esperamos que la guerra acabe, que todo el mundo viva en paz y todo esté bien para todo el mundo. Ojalá todo se resuelva de alguna manera y termine positivamente. Los observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, señalaron que han visto una importante desescalada del conflicto en el oriente ucraniano, que podría terminar en un alto al fuego sostenido. Sin embargo, los representantes de Kiev todavía están escépticos, sobre todo luego de que se informara de la muerte de 3 soldados ucranianos en las últimas 24 horas. Las primeras bajas tras 2 días sin fuego. Pero los prorrusos por su parte han dicho que la retirada de armas del gobierno ucraniano es cuestionable. El líder rebelde de Donetsk, Alexander Zakharchenko, argumentó su posición, señalando que OSCE reportó algunos disparos de las Fuerzas Armadas cerca del aeropuerto de Donetsk. En esta región la vida cotidiana también es muy complicada. Los residentes han señalado que los precios de los alimentos han subido de manera astronómica. Si bien algunas tiendas de carnes y quesos tienen ofertas, lo que no hay es dinero, ya que los pobladores de Donetsk no reciben sueldos ni pensiones desde hace varios meses. Mientras tanto, en Barcelona, la policía detuvo a 8 españoles sospechosos de luchar en el bando prorruso contra las Fuerzas Armadas. Ellos podrían enfrentar cargos por asesinato, posesión de armas y explosivos y por cometer actos que perjudican los intereses de España. Como se recuerda, algunos de ellos ofrecieron entrevistas en Donetsk durante su entrenamiento, en donde lucían también pulseras de la Segunda República Española. El cese al fuego parece estar empezando a funcionar en Ucrania, pero la guerra se habría pasado a otro plano, al plano económico. Gazprom, la empresa rusa de gas, ha amenazado con dejar sin suministro a Ucrania porque dice que Ucrania no está pagando. Claro, bueno, es volver a lo que se había hecho antes, ¿no? Que él también les había cortado el gas, amenazaron que cuando iba a renovarles, los contratos, imponerles un precio mucho más alto el que tenían, ¿no? Pero ahora, en cuanto a la guerra como tal, bueno, yo hasta qué punto va a mantenerse esta tregua no estoy tan seguro, porque Mariupol, digamos, Mariupol es el objetivo siguiente. Sí, así es. Yo creo que me parece que es el objetivo siguiente y probablemente eso es lo que va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Y es interesante lo que se ha dicho sobre los españoles estos, ¿no? Es curioso cómo estos son grupos de izquierda, ¿no? Que de alguna forma añoran la antigua Unión Soviética, pero eso lleva a otro tema y es cómo hay una coincidencia entre la izquierda radical europea y también de acá, chavista, latinoamericana, con la extrema derecha europea, en que tienen una simpatía por Putin. O sea, la extrema derecha y la extrema izquierda se unen en el apoyo a Putin. Es una cosa bastante que en realidad no vendría a ser sorprendente porque finalmente los extremos se tocan, ¿no? se buscan, son autoritarismos. Es curioso porque Putin representa, digamos, lo más está aliado a la Iglesia Ortodoxa. Sí. Es un régimen... Daniel Ortega también está aliado a la Iglesia Católica de Nicaragua. Exactamente, ¿no? Es un régimen homofóbico, o sea, tiene todos los rasgos de un régimen ultraconservador, ¿no? Y sin embargo, acá la izquierda latinoamericana chavista y otras, y en estos grupos españoles, ¿no? O el propio Tsipras de Grecia. Con la derecha, aliado con la derecha en su gobierno. Se ha aliado con la derecha, con una cierta derecha, extrema derecha, y además se ha ido a Moscú también. Entonces es interesante como sí fenómeno, sucede, ¿no? Y ha pasado antes, ¿no? Acordemos del pacto entre el nazismo y el comunismo, Molotov-Ribbentrop, que también sorprendió a muchos comunistas criollos. Exactamente. Y el líder y opositor y ex viceprimer ministro ruso Boris Nemtsov murió este viernes en Moscú, luego de que un desconocido disparó contra él hasta 4 veces. Según la vocera del Ministerio del Interior ruso, Nemtsov, de 55 años, paseaba con una joven por el Gran Puente de Piedra situado cerca del Kremlin cuando fue atacado. Nemtsov fue viceprimer ministro durante el gobierno de Boris Yeltsin.
Bueno, ya Vladimir Putin ha lamentado la muerte de uno de sus opositores más reconocidos, y además que se da en un momento que Putin está siendo muy criticado afuera, pero con 86% de popularidad en su país. Claro, Putin es definitivamente muy popular, controla además gran parte de la prensa, ¿no? Y bueno, y esto no es sorprendente en la medida, claro, hay que conocer un poco las circunstancias del asesinato, ¿no? Pero en Rusia es usual que hayan opositores que mueran, algunos envenenados en Londres, como claro. En Londres, ¿no? Una periodista que fue asesinada hace unos años, que no se termina de saber exactamente quién dio la orden y probablemente nunca se sepa. Y además, o si no, son arrestados por uno u otro motivo. Entonces, digamos que este asesinato, por supuesto, bajo, digamos, sin perjuicio de que haya una investigación, ojalá la haya, una real investigación, digamos, no sorprende dentro de lo que ha sido el contexto de un régimen que tolera cada vez menos la oposición, las opositoras, ¿no? Y había convocado una marcha además contra Putin. Se da una coyuntura también bastante complicada. El Parlamento de Berlín aprobó la extensión del rescate a Grecia, a pesar de las dudas del ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, uno de los críticos más acérrimos del gobierno de Alexis Tsipras. Con esto se concede un plazo a Grecia para poder cerrar con éxito el programa de ayudas de 2012, que preveía un préstamo de 140.000 millones de euros al país. Hasta ahora los créditos entregados por los socios del euro a Grecia desde el 2010 superan los 240.000 millones de euros, y Alemania no es la excepción, considerando uno de sus mayores contribuyentes a estos fondos, con un aporte que oscila entre los 55.000 millones de euros. Bueno, el ministro de Economía griego, que es muy popular en su país y que también es una figura que llama mucho la atención cuando hace sus viajes, lo ha presentado como una victoria. ¿Tú cómo ves este acuerdo con la Unión Europea? ¿Cree que Grecia claudicó en lo que estaba postulando? De alguna forma sí, ¿no? Y de hecho eso ha generado problemas dentro del partido de Tsipras, ¿no? O sea, hay quienes le están diciendo que los ha traicionado, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que la realidad es la realidad. Entonces, cuando hay problemas, lo que pasa es que si no llegaba a un acuerdo con los europeos, aunque sea provisional, para darle tiempo de hacer unas reformas, simplemente no iba a recibir dinero, o sea, no iba a poder financiarse ya en estas semanas que venía. Entonces, tenía que hacer algo Tsipras, ¿no? Y por suerte los europeos, y sobre todo Alemania, que era el más reticente a darle siquiera un pequeño respiro a Grecia, aceptaron. El propio ministro de Economía dijo, sí, no nos hace ni mucha gracia, pero es una necesidad, tenemos que ayudar a Grecia, ¿no? Bueno, tampoco se podía salir de la Unión Europea. Exacto, ¿no? Porque claro, la perspectiva de que Grecia salga de la zona euro hubiera generado, es digamos, una perspectiva muy peligrosa, ¿no? Y de hecho subieron los mercados cuando ya se llegó a un acuerdo, se estabilizó un poco la situación de temor, ¿no? Así es. En Afganistán han muerto más de 220 personas debido a las avalanchas provocadas por las intensas nevadas. El balance de víctimas mortales registradas en los últimos días en Afganistán, a causa de las avalanchas provocadas por las intensas nevadas, ascendió a 220, 187 de las cuales han tenido lugar en la provincia de Panjshir, al norte de Kabul. El presidente afgano, Ashraf Ghani, ordenó a todas las organizaciones responsables que ayuden en las tareas de rescate y entrega de alimentos a los afectados. Las autoridades afganas han advertido de la inminente emergencia humanitaria que sufren las regiones más afectadas por la mala meteorología, dejando algunos pueblos aislados y las carreteras bloqueadas. A pesar de los problemas que generan, las nevadas son importantes para Afganistán, un país en el que gran parte de la población depende del agua que llega de las montañas en primavera y verano. La agricultura sigue siendo uno de los principales motores de la economía en Afganistán, un país en el que 3/4 partes de la población viven en zonas rurales. Los sistemas de riego no están muy extendidos, un país en gran parte árido, y los esfuerzos por ampliar el sistema en los últimos años no han logrado los objetivos marcados. Y el actor Leonard Nimoy, el señor Spock, en Viaje a las Estrellas, murió hoy, lo recordaron.
hemos dicho, el actor Leonard Nimoy, popular por su papel en Mr. Spock en la serie Star Trek o Viaje a las Estrellas y las películas de la franquicia, murió a los 83 años. Su mujer Susan Bay Nimoy confirmó su muerte al periódico The New York Times. Nimoy sufría una enfermedad pulmonar obstructiva crónica diagnosticada hace meses, por la que había sido hospitalizado a comienzos de semana tras sufrir una serie de dolores en el pecho. El actor hizo público en el 2014 que padeció un problema pulmonar que atribuyó a sus años de fumador, un hábito que dejó más de 30 años atrás. Aunque fue la saga de Star Trek la que lo lanzó a la fama, sus inquietudes artísticas eran múltiples. Escribía poesía, por ejemplo, también le gustaba la fotografía y la música, pero fue su encarnación de Spock, un fruto de amor entre una humana y un ser de Vulcano, lo que lo convirtió en un personaje inmortal. Ahí está Mr. Spock con sus características orejas. Además, él tenía siempre un tema con su personaje. Escribió un libro diciendo yo no soy Spock. A los años después escribió otro libro diciendo yo soy Spock. Tenía una relación controvertida con su personaje tan famoso y además era hijo de ucranianos, coincidiendo con el país del que tanto hemos hablado esta tarde. Y con la despedida del señor Spock y música de Franz Ferdinand nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Buenas tardes.